Ya. Bueno, pues yo soy Luis Hernán López Monzón, tengo 72 años, soy originario de este municipio de San Antonio Huixta y pues, cultivo mi café en la cumbre de Ixcú, se llama el lugar, la cumbre de Ixcú. Mi finquita se llama Finca Los Laureles. Ahí desde muy patojo empecé yo con la compra del terreno y primero sembré milpa y después ya me dediqué a la plantación de café, lo fui asistiendo. La variedad de mi cultivo ahí es caturra rojo y chimor, parece que es el nombre del otro. Y, pues ahí he venido yo desde muy jovencito, empecé a cultivar café y me ha ido algo bonito, siempre lo atiendo bien y cosecho bonito, me da buenos resultados, me ayuda bastante en mi economía familiar y últimamente he tenido bonitos precios cuando lo logro vender, con la diferencia de que el último año que vendí, por el problema del coronavirus, logré vender un poquito a buen precio, pero el último lote que yo tenía que vender, me atrasé mucho, no me lo agarraron, no me lo compraron en donde yo siempre venía vendiendo por el problema del coronavirus, lo tuve que ir a vender a otra parte y ahí me lo pagaron, creo yo, un poco menos, pero me tardé, o sea, nos tardamos mucho en ver dónde lo vendíamos por el problema del coronavirus. Así sigue el problema que ahora hasta la mano de obra de los muchachos que siempre tenemos para ir a limpiar, a deshijar, a deshombrar, a podar, a abonar, a fumigar, y para la cosecha ahora ya cuesta mucho conseguir, ya quiere que se les paguen más y aún vienen trabajando un poco menos de las horas acostumbradas y sinceramente a nosotros ya se nos ve más dificultosa la situación esa, conseguir muchachos para trabajar a su tiempo. Nos tenemos que tardar un poquito en limpiarlo a su debido tiempo porque no se consiguen los muchachos indicados, pues, y hay que pagarles más. Y también para el transporte de los fertilizantes, ahora ya se paga más. Y como pues por lo mismo del coronavirus ya no se consigue la persona indicada, hay que esperar hasta que ya esté un poco libre de otros compromisos que tiene para que a uno le cumplan pues como tal. Y en eso de la fertilización ya pagamos más y bueno, también para fumigar son muchachos especiales para hacerlo y cobran más. Entonces sinceramente, cuánto quisiéramos nosotros que ahora pues con eso de los contras que nos da la pandemia esta del coronavirus, ojalá y hubiera pues, algo más bueno, dijera, que hubieran compradores un poquito más conscientes, dijera, que pagaran lo más justo, porque ahí anda un comentario de que a nosotros los productores somos los que nos lleva más la trampa con trabajar duro y duro para que dé su buena cosechita y venderlo, pero eso no nos da, con el precio que nos pagan, no nos da para todo, pues. Entonces quisiéramos ver que, pues, a ver, ojalá que los compradores, no sabemos quiénes sean, tomaran en cuenta eso, de que al productor, pues había que valorarlo, tomarlo más en cuenta para pagarle un poquito más su producto, porque sinceramente ya no muy nos resulta, pues ya nos vemos muy apurados, muy apretados con lo que alcanzamos, pues. No sé si hay. Ya. Pues bien, yo siempre me he caracterizado, o sea que he calificado como productor de café, siempre con un café de primera.
calidad, de altura, por la situación del terreno que es de altura y la variedad que siempre cultivamos, la forma en que lo elaboramos, tratamos de que salga limpio, eh, como quien dice que siempre de primera calidad para tener siempre prestigio y merecer tal vez los mejores precios, y a eso le tiramos más. ¿Cuánto quisiéramos ver hasta dónde seguir produciendo el mejor café del mundo, de ser posible? Y por ese lado yo invitaría a los demás compañeros productores a que luchemos por cultivar siempre y elaborar el mejor café y entregarlo a donde mejor nos paguen, donde mejor nos valoren, donde de veras haya más prestigio. Para nosotros es un orgullo ser los primeros en entregar el café de primera, de más calidad. Y cuánto desearía yo que con los demás compañeros nos asociáramos para luchar, para ver si así algunas compañías compradoras de café nos dan los mejores precios. Ya saben que directamente nosotros quisiéramos entregarles nuestro café y ver hasta dónde nos pueden cubrir los mejores rubros, pues hasta ahí estaríamos.